Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Señor les bendiga. Feliz año nuevo o muchas bendiciones, mejor aún en este año que comienza. Eh, Como decía Mauro al principio, yo pensaba lo mismo, ¿no? El cambio de año de alguna forma es un momento de evaluación, un momento de mirar un poquitito para atrás, un momento de mirar el presente, un momento de mirar hacia adelante y quizás hacer algunos planes. Y a veces suponemos que es un punto de inflexión, un punto de quiebre, un punto de cambio. Pero la realidad es que muchas veces es simplemente un cambio de año, ¿no? Que no cambia absolutamente nada, que la vida sigue igual. Y por el contrario, muchas veces los puntos de inflexión, los puntos de quiebre, esos puntos donde de un día para el otro las cosas cambiaron y son totalmente distintas, no parece que no usaran el calendario gregoriano, ¿no? Es de un día para el otro, es de una mañana, es cuando recibimos un estudio, es cuando nos pasa algo en la calle, es cuando nace alguien, es cuando muere alguien. Y en ese punto tenemos un verdadero punto de inflexión, donde las cosas cambian y de repente mirás para atrás y ya la vida no va a ser igual, va a ser distinta, para bien o para mal, distinta. Y ese punto rara vez coincide con el calendario, ¿no? A veces sí, a veces coincidirá con un 1 de enero, pero será casi casual, no tiene nada que ver con el calendario. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros venimos estudiando Juan y venimos estudiando la historia de los discípulos. Y los discípulos, el calendario gregoriano ni estaba en ese momento, no existía todavía, faltaban como 1500 años para que exista, tuvieron en su vida, así como vos, así como usted, así como yo, puntos de inflexión, momentos en su vida donde su vida cambió para siempre. Ellos habían nacido y habían vivido su vida normal de ese momento, cada uno dentro del lugar donde correspondía socialmente, dentro de la situación que ellos estaban viviendo como nación, teniendo el imperio romano, pero ellos habían vivido una vida normal. Los pescadores pescaban, el cobrador de impuestos cobraba impuestos, cada uno hacía lo suyo, pero llega un punto de inflexión en su vida, y el primer punto de inflexión en su vida es cuando ellos se encuentran con Jesucristo. En aquel momento que el Señor pasa a aquellos que estaban remendando las redes y le dicen síganme, y ellos dejan las redes, dejan el barco y lo empiezan a seguir al Señor, su vida cambió para siempre. Ese es un punto de inflexión, no un 1 de enero. Ese es un punto de inflexión donde ellos pueden empezar a transitar la vida con Jesús y ven los milagros y aún más, por momentos tienen autoridad delegada de parte de Jesús mismo para poder hacer milagros ellos. Y pueden ver cómo la multitud es alimentada. Y imagínense, antes se levantaban a la madrugada para ir a pescar y ahora se levantaban con el Señor para ir a orar y de repente estaban en medio de milagros y de repente estaban escuchando esas enseñanzas tan fuertes que el Señor tenía. Su vida cambió. Desde ese punto en adelante, su vida fue absolutamente distinta. No sé cuál es tu punto de inflexión en la vida. Ese debería ser uno, ¿no? Cuando conocí al Señor, mi vida cambió. Desde ese momento mi vida cambió. Pero a veces nuestros puntos de inflexión quizás son otros. O además de ese, otros. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a ir a Juan 14. Los discípulos están por entrar en el segundo punto de cambio de su vida, en un segundo punto de quiebre, porque habían conocido a Jesús, habían transitado sus días con Jesús, fueron 3 años que estuvieron caminando junto con Jesús, pero había arrancado esa semana ese túnel que ellos no podían frenar, que era que Jesús se iba a morir, lo iban a matar, lo iban a crucificar. Y había arrancado esas semanas, no sé si se acuerdan que veníamos con Juan, la entrada triunfal a Jerusalén, las distintas situaciones que Jesús va viviendo en esa semana y los discípulos, y es como que arrancó la montaña rusa que ya no tiene forma de parar. Yo no sé si alguna vez te subiste a una montaña rusa. A mí la adrenalina no me va mucho, no me gusta tanto. Y alguna vez por no seguir la contra, hoy ya digo que no, gracias, ya paso. Pero algún momento para no seguir la contra hice la cola. Y la cola es larga y bueno, uno empieza charlando, riéndose, mirando, pero cuando se va acercando, ¿no? Y cuando, ¿qué hago acá? Y ya no te podés echar atrás. Y cuando te subiste y te pusiste el cinturón, decís, ¿qué está pasando? ¿Para qué me subí acá? Y hay una montaña rusa del Parque de la Costa que la hizo alguien muy malo, que te da tiempo para pensar, que es lo peor que te puede pasar en ese momento. Y va para atrás y vos sentís que hace clac, 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 y te deja ahí arriba esperando y en algún momento el que está manejando la máquina aprieta el botón y vos caes.
Y después del otro lado hace lo mismo, se frena y te da unos segundos para pensar la estupidez que hiciste al subirte y después se vuelve a caer. Los discípulos están en ese momento, en esos segundos, están pensando, están absorbiendo lo que va pasando. En esos días que venía el Señor les dijo, miren que me van a matar. De ninguna manera te acontezca esto. Miren que me van a crucificar. Miren que se van a escandalizar. Mirá, Pedro, que me vas a negar. Mirá que hay uno que me va a traicionar, que es Judas. Miren que los van a llevar, los van a arrastrar a tribunales. Miren que va a pasar esto. Miren que me van a matar. Y el Señor venía advirtiéndoles. Y ellos, que no eran tontos y que estaban junto con el Señor, veían las señales también alrededor. Veían la animosidad de los judíos cada vez más fuerte. Lo querían matar a Lázaro, porque era un testimonio fiel de que Jesucristo era el Señor. Los querían matar a ellos, los perseguían, estaba enrarecido esa fiesta judía. No era como otras Pascuas, no era como otras Pascuas. Y obviamente, ¿cómo se puso su corazón? Como el mío en la montaña rusa. Palpitaba que se salía, ¿no? Se salía del pecho, y no de alegría ni de orgullo, sino de miedo. Y el Señor les dice esto, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Ellos habían entrado en el túnel y estaban medio perdidos, medio turbados, y Él les dice lo siguiente, no se turbe su corazón. Creen en Dios, o así como creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones, muchos lugares para estar hay, muchas casas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy entonces a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quizás nosotros, no sé cómo estás en este comienzo de año, ¿no? A Daniel oraba y abría un poco su corazón de cómo está en este comienzo de año. ¿Cómo estás vos en este comienzo de año? Quizás mirando para atrás, contento o no, arrepentido o no, por algunas cosas que me pasaron en estos últimos días, se me dio por revisar el WhatsApp porque estaba buscando unos mensajes viejos y veía mensajes de hace un año y no podía creer la cantidad de cosas que pasaron en este año. Y de alguna forma parecía, por un lado, si miro el dolor que algunas cosas me causaron, parece que fue antes de ayer, y por otro lado, si miro todo lo que pasó, parece que pasó hace 5 años, noviembre del año pasado, ¿no? Diciembre del año pasado. Sin embargo, fue solamente un año. Quizás estás mirando para atrás, quizás estás mirando para adelante con expectativa, con alegría, con entusiasmo, o quizás estás abrumado por tu pasado y abrumado por tu presente y abrumado por tu futuro. Alguien dijo que el exceso de pasado produce depresión, que el exceso de presente produce estrés y que el exceso de futuro produce ansiedad. Y muchas veces nosotros estamos así, mirando para atrás y un poco deprimidos, mirando el presente y un poco estresados o mucho, mirando el futuro y absolutamente ansiosos. Incluso las cosas buenas no producen ansiedad, no solamente las cosas malas. Por eso este mensaje del Señor es relevante para vos y para mí, porque por ahí tenés el corazón como tenían los discípulos, con el corazón latiendo a 1000, saliéndose del pecho, no de alegría, sino de preocupación, de abrumamiento. Y Él les dice una cosa muy concreta, no se turbe su corazón, no se perturbe su corazón, no se trastorne su corazón, no se depriman, no se angustien, no estén igual que aquellos que no conocen a Dios. No se manejen de la misma forma. No estamos sin Cristo, dice Efesios 2, sin promesa y sin esperanza. Nosotros tenemos a Cristo, la promesa y la esperanza. No se turbe tu corazón. Como aquellos discípulos que estaban en la barca cuando la barca estaba siendo sacudida por el temporal y van y los amarrean a Jesús porque Jesús estaba durmiendo. Y el Señor los reta y les dice, ¿por qué estás así amedrentado? ¿Por qué estás así preocupado? ¿Por qué estás así turbado? ¿Todavía no tenés fe? Y esas son las palabras del Señor para nosotros en este comienzo de año, hermano. No se turbe tu corazón. Si tu corazón está turbado por el pasado, por el presente o por el futuro, sea bueno o sea malo lo que te pase, sea alegría y ansiedad. A veces tenemos algo bueno que viene por delante y eso nos produce ansiedad.
o sea algo malo y nos produce preocupación, la palabra es la misma, no se turbe tu corazón. En esta sociedad en la que vivimos está de moda esquivar todas las cosas que se puedan esquivar, ¿no? Me acordaba de una película de Darín, creo que es el hijo de la novia, que le dice a la nena, le dice, no te pongas molesta, dice otra palabra más grosera, pero dice, no te pongas molesta porque de vos no me puedo divorciar, le dice a la hija, ¿no? Y el mundo hace esto, el mundo de todo lo que puede divorciarse se divorcia, de todo lo que puede alejarse se aleja. El Señor no les estaba diciendo cómo esquivar lo que venía, el Señor les estaba diciendo lo que viene tiene que venir. Yo tengo que morir, ustedes van a quedar solos, pero quédense en Jerusalén que van a recibir poder de lo alto, cosas que es otro punto de inflexión que los discípulos viven después. Ellos viven este tiempo de la muerte de Jesús y el tiempo de la negación y el tiempo de la turbación y el tiempo de esta preocupación intermedia que tienen por un corto periodo de tiempo, pero en Hechos 2, como se nos leía antes, viene el Espíritu Santo y ahí hay otro punto de quiebre y ya nada fue igual, porque el Señor no estaba con ellos, sino que estaba en ellos. Y ahí hay otro punto de quiebre. Pero en este momento estaban en el túnel. En este momento estaban en la montaña rusa. Y Él no les dice cómo esquivar lo que iba a pasar. Muchas veces nosotros queremos, como si pudiéramos a veces, ¿no? Queremos esquivar lo que queremos pasar. Pero no se pueden esquivar las cosas a veces, ¿no? El Señor nos dice cómo transitar este año, no cómo esquivar este año. Cómo transitar este año. Y nos dice, no se turbe tu corazón. ¿Sabes lo que significa no se turbe tu corazón? Significa dominio propio. No puedo evitar que mi corazón se preocupe, que mi cabeza empiece a preocuparse por cosas que van a pasar, por el futuro, por el presente, por el pasado, por la economía, por la familia, por el amor, por la salud, por lo que quieras. No puedo evitar que mi corazón empiece a caminar porque es mi naturaleza, pero sí puedo lograr calmar mi corazón en el Señor. Sí puedo atarlo, ¿no? Para que no se vuele como un globo, atarlo y bajarlo y que mi corazón no se turbe. Si no, el Señor no se lo hubiera pedido a los discípulos, no lo estaría pidiendo a nosotros. No se turbe tu corazón, hermano. No se turbe mi corazón. Tenemos que tener dominio propio. A veces, no sé si te pasa igual, hablamos mucho de nuestros problemas y cuanto más hablamos de nuestros problemas, en vez de calmar nuestro corazón, cada vez nos damos más máquina. El 31 estaba hablando con un muchacho que me llamaba por teléfono para pedir un consejo y después de escucharlo como una hora y él haberme contado que ya había hablado con fulano y con mengano de este tema, le digo, ¿cuánto hablaste con el Señor de este tema? ¿Cuánto hablaste con el Señor de este tema? Muchas veces nos damos manija unos a otros con las preocupaciones, con las cosas, con los dolores y nos lamemos la herida y nos lamemos la herida y nos lamemos la herida y no fuimos a aquel que puede hacer que nuestro corazón no se turbe. El Señor no dice esquivar la situación que estás viviendo. Por supuesto, si Él permite, vamos a salir de esa situación, ¿no? El Señor no dice esquiva la situación hoy, sino que dice no se turbe tu corazón. ¿Cómo se turba nuestro corazón? Cuando nos damos máquina con nosotros mismos. ¿Cómo se calma el corazón? De rodillas delante de la presencia de Dios. Dejar de mirar la situación y empezar a mirar a aquel que puede cambiarla. Decía Corrie ten Boom, que fue una sobreviviente del Holocausto, hay unos libros hermosos de su vida, dicen lo siguiente: si miras al mundo te angustiarás, si miras dentro de ti te deprimirás, pero si miras a Cristo encontrarás descanso. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de que nuestro corazón no se vuele como un barrilete, sino que pueda estar asentado, que no se turbe? Y dice más el Señor, no se turbe su corazón, sino crean. Crean en Dios. Y creer es una palabra activa, no es una cuestión pasiva de decir, si crees en Dios, yo creo que hay un Dios. No, crean en Dios, créanle a Dios. La naturaleza de la fe es tener una convicción, es tener la certeza de algo que todavía no vemos. Estar convencido, yo sé que esto va a pasar porque es la voluntad de Dios. O sé que Dios va a hacer lo mejor independientemente de que sea lo que yo estoy esperando o no. Estar convencido de lo que no vemos, esa es la naturaleza de la fe. Y el Señor les dice eso, no se turbe su corazón, por el contrario, crean, tengan fe, aunque todavía no lo vean, aunque la noche se ponga más y más oscura, aunque a mí me maten, aunque ustedes los pongan presos, aunque todavía hayan pasado 3 días como los que iban camino de Emaús estaban tristes, de todas formas crean en Dios. Hermanos, tenemos que creer en Dios. Nada escapa de su soberanía, ni lo bueno, ni lo malo, ni el pasado, ni el porvenir. Nosotros somos simples jugadores en un juego que maneja Dios.
Leíamos ayer de Esdras y de la vuelta del pueblo de Israel a Jerusalén después de la cautividad. Y Karina decía, el que armó todo esto es Dios. Nosotros podemos ser los que tropezamos y fuimos esclavos, o podemos ser de aquellos que Dios utiliza para volver. Pero el que arma todo es Dios. Y como dijo una misionera que escuché una vez en el sur, no sé si es de ella la frase, pero lo escuché en una carta de ella, si Dios va a hacer algo, será sabio sumarse. Si Dios va a hacer algo, será sabio sumarse. Hay que creerle a Él, que Él tiene el control de tu situación si vos te pones en sus manos. Que Él tiene el dominio por sobre todas las cosas, que nada se le escapa y que los tiempos de Dios son perfectos. Hay que creer también en Jesucristo, no se turbe su corazón. Así como creen en Dios, crean también en mí. Dice Jesucristo de Él mismo en este pasaje que Él es el camino. Hay que creer que Él es el único camino al Padre, que es el único camino a la salvación. ¿Y querés que te diga qué significa esto? Que nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesucristo. No es a través de tus obras, ni te descalifican tus pecados. Es a través de Jesucristo, es a través de su misericordia que podemos llegar a Dios. Es a través de Él que podemos tener salvación. Por eso venimos a recordar esto. Ese pedacito de pan es su cuerpo lastimado, esa sangre es la copa que la representa. ¿Por qué recordamos esto? Recordamos porque Él es el camino al Padre, es el camino a nuestra salvación. Es quien nos dio salvación y vida eterna. Él es la verdad, hermanos. Él es la verdad. En el Hijo se cumplen todas las promesas. Todas las profecías del Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento en Él. Él es el verdadero. Antes de Él se levantaron un montón de falsos cristos y falsos profetas. Ahora se levantan falsos cristos y falsos profetas. Y en el futuro dice la palabra de Dios que se va a levantar aquel que es el anticristo, aquel que es falso. El falso profeta, el falso anticristo. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el único que es verdadero. Y Él es la vida. Él es la vida. Él es la vida. Ahí había muerto Lázaro y sus hermanas estaban súper desesperadas porque el Señor tardó un poquito más de lo que ellas esperaban. Y cuando llegan decían, tendrías que haber estado acá porque Él no se hubiera muerto. Y el Señor le dice, tranquila, tranquilas le dice. Y ellas no entendían, conocían que de la resurrección, pero no entendían que Él podía hacer resucitar a Lázaro, lo cual pasó en ese momento. Y el Señor le dice eso, puntualmente se le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo no solamente es la resurrección y la vida, sino que dice que Él nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva. Él nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva. No es solamente la vida que Él tiene, es la vida que Él nos dio. Y nosotros tenemos que creer en esto. Nosotros tenemos que creer que Él es el que vive y Él es el que vivifica nuestras vidas, el que las transforma y el que les da vida eterna. El que les da vida eterna. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos creer en Jesús como el camino al Padre, como la resurrección, como la vida, como la verdad. Y necesitamos también creer en sus promesas y tenerlas acá, atadas en nuestra frente, tenerlas siempre frescas. Y la promesa que trae este pasaje es sobre las moradas celestiales, sobre aquel lugar que Él prepara. Tienen que creer en Dios, tienen que creer en Cristo y tienen que creer que Él está volviendo, que Él está viniendo, que Él está viniendo. Esta imagen, esta palabra de las moradas celestiales tiene una imagen que quizás nosotros no podemos interpretar fácilmente porque tenemos otra realidad cultural, ¿no? Pero para los judíos tenía más sentido que para nosotros. Él dice, yo me voy y voy a preparar moradas celestiales, pero vendré y los tomaré a mí mismo. La imagen que hay ahí detrás es el novio y la novia, aquellos que estaban comprometidos, desposados, y el novio tenía como un año para ir y hacer la casa donde iban a vivir. Y normalmente esa casa se construía en la casa de sus padres. No son las casas como las vemos ahora chiquitas, sino que quizás era un gran campo, un gran lugar donde él construía esa casa. Pero él iba, el novio, y preparaba el lugar donde iba a morar. Y no solamente construía en lo de sus padres, sino también la expresión que se usa es que construía la casa de sus padres, que es como decir, bueno, la continuación de su familia de alguna forma. Y el Señor está usando esta imagen, está diciendo, la iglesia, ustedes son la esposa,
yo soy el novio, me voy a preparar lugar para ustedes y voy a volver y me voy a tomar a mí mismo, porque los dos son uno, y voy a llevarlos a la casa celestial. Y sabes, hermano, no sé qué estás viviendo, si es tan bueno o tan malo, pero no hay nada tan malo que no se cure en el corazón pensando que hoy puede venir el Señor. Y no hay nada tan bueno que se compare con eso tampoco. Nosotros necesitamos creer en Dios, necesitamos creer en Jesucristo, necesitamos creerle a sus promesas y dejar de perderlas de vista y tenerlas bien frescas en nuestro corazón. Hermanos, al comenzar este año, ante el agotamiento quizás de lo que pasó, vieron que a veces corremos y aunque crucemos la línea de meta, solamente cruzamos la línea de meta para enterarnos que todavía hay que seguir corriendo. A veces pasa eso, ¿no? Y ante todas estas cosas, hermano, ante todas estas circunstancias, quizás ante alguna sombra que viene, ante alguna cosa que tengamos que sabemos que tenemos que enfrentar en este año que comienza, bueno, no se turbe tu corazón. Y esto se trata de dominio propio. No le permitas a tu corazón que galope más de lo que Dios quiere. No le permitas a tu corazón que vuele. Ata un poquito tu boca. Lleva tu queja, tu preocupación y tu ansiedad a los pies de la cruz, al menos más de lo que hablas con otros de lo que te pasa, al menos más. No se turbe tu corazón. Tené fe, hermano. Y si te falta fe, la Biblia está llena de ejemplos que nos dicen que tenemos que pedir la fe. Se le dice a Jairo sobre su hija, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Los discípulos frente a la enseñanza del perdón le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Lo que nos está pidiendo nos queda grande, Señor. Aumentanos la fe. Y que sea Dios el que abra nuestros ojos como abrió los ojos del siervo de Eliseo. No sé si se acuerdan de la historia, si no lo pueden buscar en la Biblia. Aquel que veía solamente lo que tenía frente a él y estaba muy preocupado por lo que estaba viendo, pero Eliseo, que tenía una visión espiritual, se daba cuenta que había mucho más. Más son los que están con nosotros. Y le hizo abrir los ojos al siervo, pedirle a Dios abrirle los ojos para que él pueda ver. De la misma forma, nosotros que podamos abrir nuestros ojos, tener fe en un Dios soberano, en un Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, y tener fe en que quizás venga hoy. Quizás venga hoy. Quizás venga hoy. Y nos vamos al hogar, como dice la canción. Que podamos vivir este año, hermanos, a la perspectiva de la venida del Señor. Mirando al cielo, expectantes, renovando nuestras fuerzas en Él, alentándonos unos a otros en tanto que Él llega, alentándonos unos a otros, constantes, fieles, pacientes, limpios, con las prioridades en orden, porque muchas de las cosas que nos preocupan, si el Señor viene hoy, quedan en la nada. Predicando, porque mientras tenemos margen tenemos que contarles a otros. Involucrados en su obra, hermanos, este es un año para involucrarse en la obra del Señor, no enterrar el talento, porque el Señor viene a pedir cuentas también. Sin cuentas pendientes entre nosotros, sin nada bajo la alfombra, nada. Y esperando al Señor. Maranata, hermano, el Señor está pronto. Que el Señor te bendiga.